Amigo, tenés terribles daddy issues y ni te enteraste. No voy a asumir tu situación. Quizás sí. ¿Te suena el término daddy issues? Me sorprendería una banda que no te sonara de nada. Y es que está por todos lados, desde canciones, libros, memes, revistas, hasta en la psicología. Y seguramente a estas alturas, si anduviste por internet aunque sea un rato, sepas exactamente qué significa. ¿O no? Por si no te suena de nada, yo diría principalmente que es un término atribuido a mujeres que por problemas con sus padres mientras crecían, buscan ahora esa figura paterna competente en sus parejas o buscando figuras de autoridad en sus relaciones. Para mi sorpresa, esto no se habla tanto como yo pensaba que se iba a hablar en los hombres. Y es que si buscas en Google, lo primero que te sale siempre es algo relacionado a mujeres. Y aunque es cierto que cuando se habla de daddy issues sirve de descripción casi que gráfica a lo anteriormente dicho, para los hombres los daddy issues son totalmente diferentes que las mujeres. Pero seamos honestos, la falta de papá le afectaría a cualquiera. O a veces no es necesariamente la falta. Y por eso hoy voy a profundizar en qué es lo que realmente pasa. ¿Qué pasa cuando esta figura, ya sea negligente o directamente ausente, aparece como padre de un varón? ¿Cuál es la necesidad real de una figura paterna sólida en la vida de un hombre? Bueno, te sorprendería saber de que muchos problemas como el egocentrismo, la violencia, la falta de sentido o la baja autoestima muchas veces se originan acá. Finalmente contestaremos la gran duda de qué es lo que tiene que hacer una figura paterna para hacer bien su trabajo. Quiero aclarar que hablaré de cosas que son a nivel sentimental, no tanto a nivel material, con el tema de proveer, tener que trabajar y eso. Esto está más centrado en otro aspecto, hasta desembocar en el corazón del problema. ¿Qué pasa cuando un hombre toma como modelo a seguir a alguien incapaz, tóxico o poco admirable? Únicamente porque ha logrado un aparente éxito que al final del día es solo superficial, lo cual lamentablemente es un fenómeno bastante común. Antes de empezar, quiero aclarar que mi opinión con este video no es tirar hate a los hombres en general, sino hablar de un problema que nos afecta a todos, tanto a las personas que rodean a las paternidades cuestionables como a los mismos productos de las paternidades problemáticas. No está de más decir que lo que digo son cosas de mi opinión y lugar en el mundo a donde veo y se repiten las cosas en la población en general. Existen otros factores que pueden alterar estos mismos resultados y temas, sí, obvio, pero me interesan lo que son menos específicos y lo que le puede pasar o pasó a literalmente cualquier hombre. Y quizá y con suerte muchas personas se lleven algo en que reflexionar. Ahora sí, sin más introducción, el problema de los daddy issues en los hombres. Si nos ponemos a identificar qué es lo que hace a un modelo masculino negativo, seguramente a muchos se le vengan muchas respuestas a la cabeza, pero si tuviera que apostar por la más popular, iría por es violento o agresivo. Y es que es muy común que estos promuevan o muestren comportamientos violentos, agresivos o intimidantes, principalmente como una forma de afirmar su masculinidad, evitando parecer débiles o vulnerables en cualquier aspecto. Los modelos masculinos negativos van a reprimir o desvalorizar la expresión emocional, tanto la suya como la de otros hombres, pudiendo así incentivar a otros a evitar mostrar sus emociones por miedo a parecer vulnerables o débiles. Pero acá es donde me pregunto, ¿es posible que un hombre sea insensible en el sentido literal de la palabra? La respuesta corta es no. Aunque a muchos hombres les gustaría no sentir en lo absoluto, es una propiedad intrínseca de los seres humanos, imposible de ocultar. Teniendo en cuenta esto, muchos han aprendido, sin estar plenamente conscientes de ello, a orientar sus emociones en esas áreas del ámbito público donde se les ha permitido mostrar las emociones sin miedo a ser juzgados al respecto de forma negativa. Y estas pueden ser en la cancha, en el juego, en los deportes. Los hombres son pasionales, quizá y con suerte con un amigo o dos. Esto crea desconocimiento de una parte suya muy íntima, emocionalmente hablando, situación que genera dudas y temores que muchas veces son callados y silenciados por años. El problema con esta represión de emociones es que puede llevar a comportamientos altamente autodestructivos como el consumo excesivo de drogas, de alcohol o la promiscuidad irresponsable. Y es que tratar de silenciar estas emociones fuertes es como tomar una Red Bull en vez de dormir. Sí, se te va a pasar el sueño, pero no va a hacer que se vaya. Cuando vuelvan estos sentimientos super saiyajin recargados, pueden llevar a problemas de salud mental. ¿Enfermedad mental? Eso se llama ser Sigma. Y obviamente dificultades en el manejo de las emociones. ¿Cómo pretende uno manejar lo que no conoce? Muchas veces también van a volver como sentimientos de odio hacia uno y hacia otros. Es conocido que las figuras masculinas negativas suelen mostrar rechazo hacia la diversidad sexual, de género, fomenten la homofobia, la discriminación
discriminación y puedan llegar a crear entornos hostiles para las personas que tienen pensamientos diferentes a los suyos simplemente. Después de todo lo anteriormente dicho, si lo sumamos, da como resultado a un hombre con una enorme falta de responsabilidad emocional, de cuidado sobre sí mismo y en sus relaciones, y también de responsabilidad social, entre la que está hacerse cargo de la próspera crianza de un hijo. Ya habiéndonos sacado de encima el lado negativo, vamos por el otro lado de la moneda. ¿Qué se considera un modelo masculino positivo? Antes de empezar, quiero aclarar que este es un concepto bastante subjetivo, pero creo yo, en mi opinión, que se basa en 3 virtudes. Y es que no quiero llenar a los hombres de subjetividades de qué es lo que se espera de un hombre, porque siento que es un proceso que se ha desvirtuado mucho durante el tiempo y varía mucho dependiendo de cultura, situación socioeconómica, etc. Como primer aspecto elegí la autenticidad. Se puede decir que los modelos masculinos positivos son auténticos y genuinos en su comportamiento y forma de ser. Para poder definir concretamente esta frase, analicemos las 2 palabras clave: autenticidad y genuinidad. Y sí, la palabra genuinidad es aceptada por la RAE, así que cierren el c***, hijos de p***. La autenticidad, según la psiquiatría existencial, es el nivel en que las acciones de una persona son coherentes con sus creencias y deseos a pesar de presiones externas. Y quédense con esto último porque va a ser relevante para después. Implica no solo conocerte a vos mismo, ser vos mismo. Y por otro lado, el término genuinidad se refiere a las personas honestas, que se muestran tal cual son. Las personas auténticas y genuinas pueden mostrar una gama completa de emociones, ya que no temen a ser vulnerables. Son humanos con todo lo que eso implica. Demuestran seguridad en su ser y no en parecer. Como segundo aspecto tenemos la integridad. Los modelos masculinos positivos son personas íntegras. ¿Qué significa esto? Bueno, el adjetivo se deriva de la palabra ínteger, que en su idioma original se podría decir como no alcanzado por ningún mal. Actuar con integridad significa entender, aceptar y elegir actuar con honestidad, decencia y justicia. Estos modelos muestran principios morales y éticos sólidos, con nada más y nada menos que el ejemplo. El autor C.S. Lewis lo describiría como es hacer lo correcto aun cuando nadie te mira. Y por último, tenemos más que un factor o una virtud, una cualidad, y es la comunicación saludable. Los modelos masculinos positivos son hábiles en la comunicación respetuosa, fomentan la apertura, el diálogo, y con esto crean ambientes seguros para expresar pensamientos y emociones, lo cual para algunos puede parecer una pavada, pero nunca subestimen el poder de la comunicación entre humanos. La comunicación, tanto de ideas como de sentimientos, es uno de los pilares más sólidos dentro de las relaciones humanas. Viendo estos factores, puede parecer muy fácil ser una figura masculina positiva, pero como dijo Young Beef en Ready Pa' Morir, está difícil ser real, pero debería ser muy fácil en realidad. en el día de hoy es muy fácil ver a todo el mundo jactarse de ser real o de criticar a otros por la falta de realidad. Pero recordemos la definición de autenticidad, aun cuando tiene presiones externas. Para la mayoría de personas es mucho más simple hablar que realmente cumplir con lo que creen y desean. Pónganse a pensar, y todos pecamos en algún momento de hacer eso que tanto criticábamos, desde negar opiniones que sosteníamos a muerte por querer encajar, hasta dejarnos llevar por la tentación de hacer eso que sabíamos que no era correcto. No es fácil ser real porque a veces hay que afrontar las consecuencias de nuestros actos, pensamientos o deseos, y b, las tentaciones para descarrilarnos por nuestros principios existen, la corrupción existe y los pensamientos intrusivos también existen. Ya definidas las características de un modelo masculino tanto positivo como negativo, yo les hago la siguiente pregunta. ¿Por qué pareciera como si muchos hombres creyeran ser genuinamente buenos padres, a pesar de que sus acciones no van con ninguna de las mencionadas actitudes positivas? Es más, se acercan mucho más al lado negativo. Si ustedes sufrieron negligencia por parte de su figura paterna, no me dejarán mentir en que muchos hombres excusan sus comportamientos en que sus padres eran peores, más violentos, más exigentes, etc. Y que eso automáticamente hiciera parecer como si ellos fueran mucho mejores padres de lo que realmente son, o al menos intentar de excusarse al respecto. ¿Escucharon alguna vez hablar del efecto Dunning-Kruger? Les voy a dar un ejemplo rápido de este efecto con algo que seguramente a todos les pasó. ¿Alguna vez tuvieron un profesor en el colegio que parecía creerse el mejor enseñando, cuando colectivamente todo el colegio, toda la institución estaba de acuerdo en que era muy malo? Él se jactaba de explicar como la puta madre, pero nadie aprobaba porque nadie entendía.
mayoría. ¿Se les hace familiar? Bueno, el efecto Dunning-Kruger se define como la tendencia de las personas con baja habilidad en un área específica a dar evaluaciones demasiado positivas de su habilidad en la misma. Básicamente que las personas menos capacitadas tienden a creerse las más capacitadas de todas por su propio desconocimiento de lo que es bueno o malo dentro del área. Esto es mucho más común de lo que parece y es un efecto que se puede aplicar a todo tipo de áreas. Pero ¿por qué pasa esto? Se da principalmente en las personas de bajo rendimiento que, como no han adquirido la habilidad de distinguir entre el buen y el mal rendimiento, tienden a sobrevalorarse a sí mismas porque no ven la diferencia entre sus rendimientos y los de otras personas. Este también se ha denominado el relato de la doble carga, ya que la falta de habilidad va acompañada usualmente del desconocimiento de esta falta de habilidad. Entonces, presten atención, tiene sentido que muchos padres que tuvieron malos padres no sepan cómo ser buenos padres, lo que hace que al ellos pensar que son mejores que sus malos padres, se consideren a ellos mismos como buenos padres. Alto trabalengua, ya sé, pero ¿se entiende? ¿O no? ¿Ahora entendimos la importancia de un modelo masculino positivo en la vida de un niño? Realmente hay que poner en consideración un poco lo que puede significar para un niño orientarse en esta vida sin nadie como guía. No es como si el niño fuera a aprender solo o a los golpes, aunque muchos hombres, especialmente adultos, les encanta decir que se curtieron solos. La mayoría de veces no es así. Casi que obligatoriamente hubo o habrá otra persona ahí para cumplir el rol de guía de la vida, ya que la figura paterna puede adoptar distintas formas como padrastros, abuelos, hermanos mayores, primos o sencillamente madres, hasta inclusive fuera de la familia, entrenadores deportivos, mentores, líderes comunitarios. Ya ves vos, todo hombre necesita de un modelo a seguir en su existencia, y a este punto es al que me interesaba llegar a mí. Bueno, pongamos que un joven toma de referencia a otro hombre, hay una chance de que elija mal. ¿Por qué, me dirán? Bueno, un joven que desconoce el verdadero significado de masculinidad se guiará basado en su desconocimiento del conocimiento de qué es realmente la masculinidad a la hora de elegir quién va a ser su guía. Muchas veces eligiendo personalidades que fomentan un significado errado de lo que realmente significa la masculinidad. En el mundo que vivimos hoy en día, especialmente para los jóvenes, puede ser muy atractivo buscar un modelo masculino que lo único que tenga es un éxito superficial que puede estar basado en el éxito económico o comercial. Es que tiene todo el sentido del mundo. Si un hombre triunfó en la vida, ¿por qué no hacer exactamente lo que él hizo o hace para llegar exactamente a donde él llegó? Yo también quiero una vida llena de lujos, placeres, mujeres, etc. Un ejemplo de esto son varias figuras de internet que muestran una masculinidad tóxica donde lo único que importa es ganar en el juego de la vida, lo cual implica hacerse rico a costa de absolutamente todo. Pero este no es el único ejemplo de una guía que puede ser medio dudosa para un joven. Muchos niveles más abajo todavía existen amigos malas influencias, primos, familiares o cualquier persona que incentive a alguno de estos jóvenes a participar en actividades nocivas para ellos con la excusa de que van a parecer más cool, piolas, populares, atractivos o cualquier aspecto superficial de la vida que no alimente nada positivo en ellos como seres. Estas figuras pueden tener un discurso atractivo, relatando puntos de vista que parecen comprensivos con su situación, lo que les pasa o pasó, sirviendo como gancho para muchos jóvenes que buscan alguna guía se sientan tocados o identificados con esta forma de pensar. Luego deformarán lentamente su enseñanza con conceptos que son más subjetivos o guiados por emociones o experiencias suyas, metiendo muchas veces de forma inconsciente conceptos que para muchos jóvenes va a resultar difícil de filtrar. Por un lado lo que realmente sirve o lo que quiso decir, y por el otro lado la parte superficial, pobre de valores o fuentes fiables. Pero Dardo, ¿a dónde querés llegar con toda esta flayada? Siendo honesto, me gustaría dar de reflexionar a mucha gente, principalmente a los que futuramente serán padres en algún momento. Y sí, capaz que suene un poco apresurado decir todo esto, porque al final del día nadie sabe cuándo o si le va a llegar la oportunidad o la chance o la responsabilidad de tener un hijo en algún momento. Pero para que entiendan lo que para mí representa realmente la masculinidad y reflexionen sobre la necesidad de sanar heridas del pasado para que no se sigan transmitiendo, lo necesario que es progresar por sobre lo que somos hoy en día para ser mejores, para quizá en algún momento poder servir de ejemplo no necesariamente a un hijo, pero podría ser un sobrino o cualquier niño de la generación siguiente. Con el simple ejemplo de una vida íntegra, genuina y auténtica
auténtica, podrías inconscientemente motivar, alentar o servir de inspiración para alguien. Aparte, obviamente, de poder mejorar tu propia calidad de vida. Obviamente hay que tener en cuenta que no somos perfectos, pero sí podemos ser mejores. Si empezamos a orientar nuestra vida en tratar de ser un 1% mejor día a día, lograremos un cambio impresionante en menos tiempo del que pensamos. Para aquellos padres que quizá cometieron muchos errores, no fueron conscientes de todo el daño que causaban o simple y llanamente no dieron lo mejor de sí, también les va este mensaje. El mensaje de que se puede sanar, se puede progresar y ser mejor. Parte importante de eso es reconocer lo que pasó y lo que se hizo. Reconocer que la huella del pasado es imborrable, pero muy posible es aprender de esa huella. Yo creo que para eso está, para que la próxima pisada que den no sea una huella en vano en el camino aleatorio de la vida, sino una huella en un camino trazado, un camino que avanza con un rumbo definido, una marca que recuerde que a pesar del tiempo, a pesar de los errores, toda experiencia vivida no sirve para nada más y nada menos que aprender de la misma. Obviamente todo toma trabajo, tiempo y a veces mucho autoanálisis, pero imposible no es. Siempre se puede pedir perdón y, más importante todavía, siempre se puede perdonar a uno mismo para poder dar ese salto al cambio positivo, para dejar de decir, excusarse y arrastrar una existencia condicionada por el pasado, para comenzar a hacer, reconocer y carrear una existencia digna, teniendo en cuenta que absolutamente nunca es tarde, porque la vida no te da una oportunidad, te da la cantidad de oportunidades como días de tu vida tengas restantes. Gracias.